puedan comprender la urgente necesidad de la comprensión, sobre todo los esposos, de cuál es su rol en medio, Señor, del llamado de la familia. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos por favor a Efesios capítulo 5. Voy a tomar ese texto de los tantos que puedo encontrar en la Escritura que hablan del rol del esposo creyente. Voy a tomar Efesios 5, versículo 25 hasta el 33. Solo, hermanos, recordarles que estamos en una serie que trata de la diligencia del cristiano. Así que voy a ir por ese lado de la diligencia, es decir, lo que hace a la práctica. Bien, hay temas que no voy a abordar, que se va a abordar ya en un estudio formal de matrimonio. Leemos Efesios 5, versículo 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni algo semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mis hermanos, esta sección de la carta a los Efesios va a mostrar al apóstol Pablo aplicaciones prácticas, no sin antes Pablo haber hablado de bastante doctrina del capítulo 1 hasta el capítulo 4, y en esta sección Pablo va a hablar de relaciones santificadas en el hogar. Pero no quiero iniciar el abordaje sin antes precisar qué ha dicho Pablo, porque esto va a ser importante notar. Por ejemplo, Pablo ha dicho antes, en Efesios 2, versículo 6, él ha dicho algo, hermano, que le da sentido a esto. No podemos estudiar este pasaje meramente como una ordenanza que se le da a un esposo. No, acá hay algo mucho más profundo. El apóstol Pablo ha dicho antes, Efesios 2, versículo 6, dice Pablo, y con él nos resucitó, escucha esto, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo que hay una nueva realidad en el cristiano. Por lo tanto, esta nueva realidad, esta nueva posición, esta nueva naturaleza debería también reflejarse en relaciones celestiales, pero aquí en la tierra. Pero Pablo ha advertido, hermanos, que para poder andar en una relación santificada, Pablo antes ha dicho la naturaleza de los que van a poder llevar ese tipo de relaciones. Y Pablo ha dicho que deben estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esta carta, aunque no parezca, habla mucho de neumatología. Habla del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, y lejos está, como hoy se suele enseñar, qué significa el obrar del Espíritu Santo. O Pablo ha dicho un poco antes de toda esta ordenanza al esposo, en el 5, versículo 18, Pablo dice, y no os embriaguéis
en lo cual hay disolución, si no sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre a Dios en todo gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Pero insiste Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo está insistiendo continuamente en esta carta que estando llenos del Espíritu Santo vamos a estar en un proceso de santificación creciente. Y eso se va a ver, hermanos, en nuestras relaciones santificadas en el hogar. Que nuestra responsabilidad por la gracia es erradicar de nuestros corazones el pecado residual que aún nos acompaña a ti y a mí también, y reemplazarlos por las virtudes que son el fruto del Espíritu Santo. Pero eso solamente lo pueden hacer los que están llenos del Espíritu Santo. Pablo también ha dicho, hermanos, que el Espíritu Santo ha sido dado en revelación para conocimiento, en revelación para sabiduría. Pablo ha dicho que nos capacita el Espíritu Santo para estar creciendo en el conocimiento de Dios, que Él nos alumbra el entendimiento para poder entender y contemplar las riquezas de la gloria de la gracia. Es decir, alguien lleno del Espíritu Santo está creciendo en conocimiento, creciendo en entendimiento. Pablo también ha dicho que es el Espíritu Santo el que conserva la unidad en la iglesia. Pablo también ha dicho que el pecado entristece al Espíritu Santo. Y también ha dicho que el fruto es toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y Pablo ha insistido aún más, hermanos, y nos revela que ser llenos del Espíritu Santo no es revolcarnos, hermanos, en el piso o hacer escenas bochornosas o espectáculos penosos, sino que Pablo ha enseñado que ser llenos del Espíritu Santo implica ser llenos de la palabra de Cristo. Es en la medida que un cristiano va leyendo la Escritura, va meditando en la palabra de Cristo, la palabra va controlando nuestras vidas, te va llenando. Esto significa ser lleno del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo que se expresa en la Escritura. Y una consecuencia, mis hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, son las relaciones matrimoniales, pero santificadas. Y esta es la parte que nos toca ver hoy día en la sección de esta carta a los Efesios. Pablo inicia diciendo esto de cómo santificar una relación en el hogar. Inicia diciéndole a las esposas, le dice: esposas, ustedes que están llenas del Espíritu Santo, sentadas con Cristo en los lugares celestiales, ustedes que aman a Cristo por la gran obra que efectuó en la cruz, esposas, a ustedes les ordeno en amor que se sujeten a sus esposos. Eso hemos hablado la semana pasada. Pero ahora Pablo va a tocar el deber del esposo creyente. Y vamos a ver, hermano, en esta sección 4 enseñanzas, 4 puntos. En el versículo 25, por ejemplo, vamos a ver ahí que Pablo nos habla del deber del esposo y su modelo. En el versículo 26 y 27, Pablo nos va a hablar del objetivo del deber del esposo. Del versículo 28 al 30, Pablo va a hablar de la ternura del deber del esposo.
Y el versículo 31 al 33, la aplicación final relacionado con el deber de los esposos y también las esposas. He ahí, hermano, el cuerpo de la enseñanza del día de hoy. Veamos en primer lugar el deber del esposo y su modelo. Versículo 25, hermanos, una vez más, dice ahí Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es el deber del esposo creyente? ¿Cuál es el deber del esposo cristiano? Sencillo, ¿verdad? Amar a su esposa. Su deber es amar a su esposa. Y así el apóstol Pablo condensa el deber del esposo creyente: amen a vuestras esposas. Pastor, ¿eso es todo? Tan sencillo como suena. Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo decirlo. No hay que saber demasiada ciencia para comprender lo que Pablo está pidiendo. No hay que ser un teólogo experto para comprender lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está pidiendo a los esposos: amen a vuestras esposas. Ahora, el mundo interpreta esto de amar a una esposa como que de vez en cuando cómprale un regalo, de vez en cuando cómprale unas flores, de vez en cuando llévala a comer a un buen restaurante, de vez en cuando dale dinero para que ella compre lo que ella quiera. Y algunos esposos cristianos, hermanos, tienen ideas bien raras, ¿eh? Tienen ideas extrañas de lo que significa amar a la esposa. Y eso porque han sido influenciados, mis hermanos, demasiado por los conceptos del mundo, conceptos mundanos. Pero, hermano, cuando revisamos la Escritura y a lo que se refiere el apóstol Pablo con este deber, nos damos cuenta que no es nada sencillo. Sencillo es decir lo que es el deber, pero, hermano, realmente es casi imposible realizarlo, al menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Revisemos, hermanos, en qué consiste realmente este mandato del apóstol Pablo: amen a vuestras esposas. Ahora, observemos, hermanos, que cuando Pablo dice: maridos, amad a vuestras esposas, lo dice como un imperativo. O sea, es un mandato. Pablo está diciendo aquí: esposo cristiano, por el poder del Espíritu Santo que me inspira y la autoridad apostólica que me da el Señor, te doy un mandato de efecto incontrovertible, de indefectible cumplimiento. ¿Cuál es ese mandato? Ama a vuestra esposa, ama a tu esposa. Ahora, hermano, es interesante ver que la expresión que usa el apóstol Pablo en griego es muy distinta a la expresión en griego que Pablo usa cuando le dice a la esposa que sea sujeta a su esposo. Cuando el apóstol Pablo le dice a la esposa que se someta a su marido, lo dice más o menos así: señoras, ¿se someterán ustedes a sus maridos por amor a Cristo? He ahí el tenor de la pregunta de Pablo. Señoras, ¿se someterán ustedes a sus maridos por amor a Cristo? Pero Pablo no lo dice así en el caso del esposo, sino que le dice algo así: les ordeno que amen a sus esposas. No es una sugerencia para el esposo,
Pero no es una opción para el esposo, es un deber impuesto. Es un deber impuesto para todo esposo. Y hermano, cuando uno ve la fortaleza del texto griego original, vemos que Pablo no lo está indicando como te lo ordeno para que lo hagas una sola vez. No, la idea detrás es te ordeno una sola vez para que tu esposo lo conviertas en un estilo de vida para siempre. Que así como sus esposas debieran haber convertido un estilo de vida en sujetarse a sus esposos, los esposos conviertan en un estilo de vida estar amando continuamente a sus esposas. Es decir, amados hermanos, sobre todo los casados, no es necesario que los pastores estén diciendo una y otra vez de forma recalcitrante: esposos, amen a sus mujeres, esposas, amen a sus esposos. No, lo que se supone, según lo diseñó el Espíritu Santo, para dos personas, varón y mujer, que están llenos del Espíritu Santo porque son cristianos, es que cumplan su deber. Que el esposo ame a su esposa y la esposa se sujete y respete a su esposa. Y eso, hermano, es de carácter indefectible. O sea, hágalo, amado hermano, siempre. Pero, hermano, ¿a qué clase de amor es que se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué amor está indicando Pablo? En griego, o sea, la lengua en la que se escribe el Nuevo Testamento, traducida al español, usted sabe esto, hay tres palabras que se definen como amor. ¿Cuál de estas tres palabras usó el apóstol Pablo? Una palabra griega traducida al español se traduce amor, es eros, ¿verdad? El término eros se refiere al amor sexual, al amor sensual y al amor pasional. Por decirlo de una manera, es el amor en su categoría más baja, más terrenal. Pregunta: pastor, ¿deben los esposos amar a sus esposas con un amor eros, con un amor sexual, con un amor sensual y pasional? Claro que sí. Es parte de la relación del matrimonio, ¿correcto? Otra palabra en griego que se traduce al español como amor es el término filos. De ahí viene la palabra filial. Este es un amor relacionado con la amistad, con el compañerismo. Pregunta: ¿debe un esposo amar a su esposa con una forma de compañero, con una forma amistosa? Claro que sí. Deben ser compañeros los esposos, deben ser amigos, pero esta tampoco es la palabra que usa Pablo. La tercera definición al español de la palabra amor es la palabra más grande y más poderosa que existe en el léxico griego para referirse al amor, y es la que el apóstol Pablo usa, es la palabra agapao, de donde viene el término ágape. Esta es la palabra más grande y más poderosa en el léxico griego para referirse al amor, y que por cierto es la palabra que usa Juan en Juan 3:6, ese texto que todos conocemos: de tal manera amó, agapao, de tal manera amó. ¿Quién amó con ese tipo de amor? Dios al mundo. ¿Y cómo expresó Dios ese tipo de amor agapao? Dando a su Hijo unigénito. Así que noten, esposos, que el amor que Dios le pide y le ordena al esposo que manifieste a su esposa es el amor que Dios
Dios manifestó a nosotros, el amor agapao. Y miren, hermanos, lo grande que es este amor. Te pregunto, ¿éramos dignos de recibir ese tipo de amor de parte de Dios? No, ¿verdad? El amor ágape, escucha esto, se brinda a una persona que no necesariamente lo merece. Hemos recibido el amor de Dios no porque lo merecemos. Pregunta, hermanos, ¿podríamos nosotros responder a Dios de alguna manera que haga que su gloria esencial crezca? No. No le podíamos dar a Dios cuando Él nos amaba nada que engrandeciera su gloria esencial. Había algo bueno en nosotros que le motivara a Dios para que nos ame. No, al contrario, hermanos, había muchas cosas que motivaban a la ira de Dios, pero Dios con todo, por una libre decisión, una soberana voluntad, decidió amarnos. Ahora, hermanos, noten que ese es el tipo de amor del que Pablo está hablando aquí, y cómo el esposo debe amar a su esposa. Esposos, el amor agapao, escuchen esto, el amor agapao se da por completo, ¿sabes qué? Sin esperar nada a cambio. El amor agapao se entrega por completo, aunque la persona receptora responda con indiferencia o incluso hasta con odio. Este es el tipo de amor del que dijo Cristo que le hace bien a sus enemigos. Ahora te pregunto, ¿es sencillo practicar este amor? No, ¿verdad? No lo es. Es prácticamente imposible. Por esa razón, hermano, es que Pablo dijo antes, ser llenos del Espíritu Santo. Porque solamente estando lleno del Espíritu se puede practicar este tipo de amor que manda la Biblia a los esposos. Nota que Pablo no le manda esto a los incrédulos, porque no lo pueden hacer. ¿A quién le manda Pablo este tipo de amor? A los creyentes. Y mi hermano, cuando un esposo no está amando así a su esposa, se está quitando el vestido de la llenura del Espíritu Santo y lo está reemplazando por un vestido andrajoso de la carne y del mundo. Y eso, hermano, desluce mucho más cuando la esposa sí está revestida de la llenura del Espíritu Santo y el esposo no lo está, sino que está revestido con una vestimenta andrajosa, carnal y mundana. Ahora, te hago una pregunta, esposo. ¿Tú quieres saber de verdad si estás lleno del Espíritu Santo? ¿Tú de verdad quieres saber cuál es el filtro para saber si estás lleno del Espíritu Santo? Te voy a preguntar entonces, ¿amas así a tu esposa? ¿Amas de esta manera a tu esposa? ¿Cómo se manifiesta en uno la llenura del Espíritu Santo? Pablo acá dice que cuando el esposo ama a la esposa de la misma forma como Dios ama a su pueblo, eso mire qué tan lleno estoy. Cuando decidimos casarnos con las que hoy son sus esposas, tomamos la decisión voluntaria, ¿sí o no? ¿O alguien te amenazó? ¿Alguien te llevó a punta de pistola al altar? No, ¿sí o no? Tomamos una libre decisión, libre para amarla. Ahora, amado hermano, esposo, así tu mujer no responda
con el mismo afecto que tú le estás dando, escucha esto, esposo, así tu mujer no se sujete de la misma forma que la Biblia le dice a su mujer que se sujete, y debería hacerlo. Este amor del que está obligado el esposo a amar a su esposa es un amor incondicional y es un deber impuesto. Se trata de un amor donde el esposo pone como bien supremo el beneficio de la persona amada. El esposo va a estar dispuesto a pagar cualquier precio por este tipo de amor, porque la ama. Es un amor incondicional, es un amor desinteresado, es un amor comprometido para el mayor bien de la esposa, así como Cristo amó a su pueblo, un amor incondicional. Y el apóstol Pablo, para ayudarnos a comprender esta realidad, nos pone un modelo, algo en la cual los esposos podrían compararse. ¿Cuál es el modelo, pastor? El modelo del amor sacrificial de Cristo. Y esto no es importante porque Pablo no está pretendiendo poner una carga excesiva en tu conciencia y que la vida parezca imposible de vivirla bajo el parámetro de la vida cristiana. Pablo le recuerda al esposo algo que debe tener muy en cuenta. Le dice: mira, esposo, tú puedes amar a tu esposa de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque tú ya fuiste amado así. Tú has sido amado de esta manera, así que es tu deber amar a tu esposa de esta manera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pastor, ¿y dónde dice ahí que yo puedo amar a mi esposa porque Él me amó a mí? ¿Eres tú parte de la iglesia? ¿Has profesado fe? ¿Has puesto fe en Cristo? Sí, entonces tú, esposo, formas parte de la iglesia, creo que sí. Y por lo tanto, tú ya fuiste amado de la forma como Dios te manda a ti amar a tu esposa. Y Pablo nos recuerda que el esposo ha sido puesto como cabeza, no para que se suba en un pedestal que después es complicado bajarlo, o que después no quiere bajarse del pedestal, sino que ha sido puesto como cabeza para que ame sacrificialmente a su esposa, es decir, para que le sirva. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y se entregó y le sirvió a la desposada, a su iglesia, así el esposo debe estar dispuesto a darlo todo, así como lo hizo Cristo siendo cabeza. En el versículo 26 vemos el objetivo del deber del esposo. Dice Pablo: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para santificar a la esposa. El amor que se espera del esposo para con la esposa es un amor santificante. Ahora, mi hermano, ¿qué significa santificar? O sea, ¿a qué se está refiriendo Pablo con un amor santificante? Ustedes saben que santificar significa apartar para Dios, para una dedicación especial, para el servicio en el tabernáculo. La Biblia incluso habla que se santificaban objetos. Se santificaban vasos, se santificaban platos. Ahora, por si acaso, pastor, ¿significa eso que se infundía en el metal algo moral? No, sino que eran apartados de un uso común para un uso que tenga relación con el tabernáculo, o sea, relación con Dios. Así que nota esto, esposo. Cuando la Biblia dice que ames a tu mujer con un amor santificado,
se le ordena que amen de esa manera. ¿Y cómo? Como Cristo lo hizo con la iglesia, como Cristo la santificó. La palabra iglesia misma nos dice, ¿qué es iglesia? Llamamiento de hombres y mujeres, escogiéndolos de medio del mundo, apartándolas para Él, para que sean objetos especial de su amor. Eso es la iglesia, la ha santificado. Ahora, lo mismo pasa con el esposo, que cuando usted, esposo, decidió casarse con la mujer que hoy es su esposa, usted la santificó, o sea, usted la apartó solamente para usted, la separó del resto de todas las mujeres del mundo, usted decidió amarla, ella se acaba de convertir en la persona más especial para usted, por encima de todos, excepto de Dios. Eso significa el amor santificante. O sea, el esposo pone a su esposa en un pedestal muy alto, no para que ella lo gobierne, no para que ella esté por encima de él, sino por el llamado de la santificación, por el llamado de santificar a la esposa. Y el esposo protege de que la esposa no se contamine del mundo, que el mundo no le afecte. El esposo en cierta medida sabe que él es socio de Cristo. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que Cristo hace por la iglesia? Pastor, santificando. Él quiere, dice, presentarse a la iglesia a sí misma como una iglesia pura. Y tu esposa, mi hermano, si son creyentes, forma parte de la iglesia que Cristo quiere y desea santificar. Y cuando te manda Cristo a que santifique a tu esposa, te está diciendo, esposo, tú eres un socio conmigo. Estamos comprometidos en esta empresa. ¿Cuál empresa? De santificar a la iglesia. Que cuando tú santificas amorosamente a tu esposa, haces que ella participe de los medios de gracia que ha dado el Señor. Cuando el esposo ama entonces con un amor sacrificial, que no espera nada a cambio, está limpiando a la esposa, está impidiendo que se contamine del mundo y que el mundo la afecte. Y esto, por supuesto, hermanos, en la práctica implica que estemos orando por las esposas, instruirnos juntamente con las esposas, animarle que se levante temprano para que venga al culto, animarle a que participe de todos los medios de gracia dada por Dios para la iglesia. Pregunta para todos: ¿quién debería tomar la iniciativa de estar temprano en la iglesia? Pastor, mi esposa. No, eso lo hace el esposo. ¿Quién es el culpable y responsable si la familia llega tarde a la iglesia? No se quedó dormida mi mujer, el responsable es el esposo. ¿Quién debería ser el que motiva a su familia a asistir de continuo a cada iglesia? Es el esposo creyente. Ese es su deber. Proteger a su esposa, santificar a su esposa. Pastor, que mi esposa mucho duerme, no se acomoda. Estás tú ahí para santificar, para instruirle, para corregirle de forma amorosa. Y justo de eso ahora habla Pablo. Pablo luego habla de la ternura del deber del esposo. Versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Algo así: esposos,
Ya les he dicho que ustedes son cabeza de su esposa, para amarla de forma santificante. Pero ahora Pablo va a matizar esta idea. ¿Sabes por qué, esposo? Porque tenemos la tendencia los esposos a ser ásperos con nuestras mujeres. Y luego nos justificamos diciendo, es que Dios me ha ordenado santificar a mi esposa. Y como yo soy disciplinado, lo hago de tal manera y termina siendo áspero en su trato. Y Pablo dice acerca de ese tratamiento que es una autoridad mundana. O sea, esa no es la autoridad que Pablo aquí está hablando. Dios, esposo, no te ha puesto a ti para que te pongas por encima de la esposa y uses la autoridad para que tu mujer sea tu sirviente, o lo que es peor, la santifiques como si fuese tu hija, la corrijas como si fuese tu hija. A los hijos santificamos con disciplina, con corrección, con exhortación, siendo estorbo para el desenfreno propio de la necedad del muchacho. Pero no es la forma como se corrige o se santifica a la esposa. Veamos qué hizo Cristo, hermanos, para santificar a su desposada, a la iglesia. Murió en la cruz. Y eso es lo opuesto que hace el mundo. El esposo en el mundo, el que está en autoridad, hace lo opuesto. Ejerce una autoridad abusiva, coercitiva, daña moralmente a la mujer. Pero el tipo de autoridad que le delega Dios al esposo es un amor sacrificial, que lleno del Espíritu Santo puede ejercer una autoridad, pero lo hace con ternura, con cuidado. Él va a santificar a su esposa y cuando lo hace de tal manera que Él se pone en el lugar de ella. Y así Él usa términos apropiados, términos piadosos, para que no cause heridas innecesarias. Si usted, hermano, para que pueda esto comprender, se hace una herida, por ejemplo, una herida profunda, se le infecta la herida. Pregunta, ¿quién es la persona que puede limpiar la herida con el mayor cuidado posible? Usted mismo, ¿verdad? Porque usted sabe hasta cuándo aguanta el dolor, dónde le duele. Y usted lo va a cuidar y lo va a tratar con mucho cuidado. Mi hermano, eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando corrijas a tu esposa, cuando la santificas, piensa como que te fueras a decir eso a ti mismo. Porque Pablo cita que son una sola carne en Cristo. O sea que están ambos comprometidos a cuidarse, y el esposo en mayor medida a santificar a su esposa. Y eso es lo que Dios espera que el esposo haga. Y finalmente Pablo luego habla de una aplicación final relacionado no solo con el deber del esposo, sino que también de la esposa. El 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo aquí concluye, hermanos, con aplicaciones prácticas. La primera e importante que está en el 31. Debido a todo lo que hemos dicho, a lo que el esposo es para la esposa y la esposa es para el esposo,
debido al deber que le impone a los dos, pero en especial el deber que impone en el hombre de que ame a su esposa como a sí mismo, Dios le ordena al esposo que deje a su padre y a su madre. Ahora, mis hermanos, esto tiene mucho que decirnos hoy en día, sobre todo a los hombres de esta parte del mundo, Latinoamérica. La cultura latinoamericana se ha criado como una cultura donde las madres le han enseñado a sus hijos a depender siempre de ellas. La cultura en esta parte del mundo practica esto. Las madres le enseñan a depender lo más posible a sus hijos, a depender de ellas. Y cuando sus hijos luego se casan, mantienen el cordón umbilical con la madre y luego esperan cumplir la responsabilidad con su esposa, y ¿sabes qué? No se puede hacer de esa manera. La Biblia nos muestra que no se puede, que el hombre debe cortar el cordón umbilical con su madre, de lo contrario su mujer no podrá ser santificada por el esposo. Esto, hermanos, significa que la esposa se convierte en la persona principal para el esposo nuevo de Dios, por encima de su madre y por encima de su padre. ¿Qué es lo que ocurre en esta parte del mundo? El catolicismo romano ha hecho mucho daño. ¿Cómo, pastor? Al poner en un pedestal incluso más alto que el mismo Señor a la Virgen María. Y esa cultura de maternidad le ha sido inculcada a los hijos, que la madre es como la Virgen María, ¿no? Y con mi madre no importa si es mi esposa, con mi madre no, porque está por encima de todos. Bueno, ¿sabes qué, hermano? Eso no dice Dios. Eso es un pensamiento mundano y pagano. Lo que Dios dice es que una vez que se casa el esposo, la esposa está por encima de su madre y de tu padre. En igual sentido pasa eso con la esposa. El esposo está por encima de su padre y de su madre. En ambos casos, para el esposo y la esposa. Ahora, esto no significa que las esposas le han arrancado un hijo a sus suegras. Esto no significa que ahora los esposos no pueden velar por su madre y por su padre, o que las esposas van a negar la cercanía a su padre y a su madre, o que el esposo pueda ser asistido en consejo que edifique, que velen por sus padres, o que dejen de honrar a su padre y a su madre. Eso no significa. Pero tampoco, por otro lado, las madres no deberían perpetuar esta cultura mundana de depender en todo aspecto de ellas, sino que las madres creyentes deben enseñar a sus hijos varones que algún día se casarán y que su esposa es la que será su principal responsabilidad. Y si no hacemos eso, vamos a terminar siendo padres irresponsables. No seremos padres sabios. Enseñemos a los hijos varones que algún día tendrán que independizarse y van a tener que responsabilizarse de sus mujeres. La Biblia habla de que los hijos deben honrar a su padre y a su madre hasta el día que mueran, y eso es intransferible. Y la esposa puede estorbar ese llamado para con sus padres del esposo, y el esposo a su esposa para con sus padres. Pero, mi hermano, la Biblia dice que el esposo es una sola carne con su mujer, no con su madre ni con su padre. Y es de eso que está hablando el apóstol Pablo. Segunda cosa que Pablo ve aquí es que el esposo recuerde eso. Cuando te casaste con tu esposa, te convertiste en una sola carne con ella.
Tanto así que la unión con tu esposa es tan fuerte que la separación va a ser dolorosa. Y Pablo entiende eso y lo da a entender al esposo y le dice que el esposo necesita de la esposa, así como la esposa necesita del esposo, porque ella te complementa y tú a ella. Y que ambos se ayudan y que ambos se sirven mutuamente, ella supliendo lo que falta del esposo y el esposo supliendo lo que falta de la esposa. Pablo también habla de que esta unión de convertirse en una sola carne, dice que es un misterio. Es un misterio, pero es un misterio que refleja de una forma pálida un misterio mucho más grande. En el griego es un mega misterio, o sea, un misterio de misterios. ¿Cuál? El que Cristo, quien es Dios eterno, se haya constituido en un solo cuerpo con la iglesia. Eso, hermano, es un mega misterio. Y un matrimonio refleja pálidamente ese mega misterio. Cómo Cristo se constituye en un solo cuerpo con su esposa, la iglesia. Ahora, por si acaso, no se refiere a esta unión de Cristo con la iglesia al ser existencial de Dios que se fusiona con nosotros. Eso es panteísmo. No, pero hay una unión mística entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y los santos de la iglesia. Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. En igual sentido, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se vuelven uno, cada uno trabajando para el bienestar de otro y reflejan ese misterio. Por lo tanto, hermanos, Pablo concluye diciendo que si el matrimonio es un reflejo de la realidad espiritual, tan sublime como reflejar la unidad mística de Cristo y la iglesia, entonces tanto el esposo y la esposa son responsables de llenarse del Espíritu Santo de tal forma que estén creciendo en la gracia, sujetándose en la palabra, y el esposo aprenda a amar cada vez más sacrificialmente a su esposa, y la esposa se esté sujetando más y más a ese esposo que la ama. Y Pablo en esta instrucción nos hace ver que es recíproco. Hermanos, si esto se comprendiera, nos ahorraríamos varias consejerías para matrimonio. Si esto se comprendiera, se ahorraría varios problemas en el matrimonio. Pablo aquí, cuando cierra esta sección, está dando una instrucción recíproca. O sea, entre más el esposo ama sacrificialmente a la esposa, la mujer se sujetará más al esposo. Pero también, mientras más se sujete la esposa a su esposo, ese esposo amará a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Esto es recíproco, que hay un principio grandioso. Y si se pudiera esto uno comprender, ¿sabes? Se ahorrarían muchos problemas en el matrimonio. Cierro con esto, tanto para el esposo y para el joven que algún día se casará, ¿cierto? Algún día se casará, ¿no? Para el joven que está escuchando y algún día se va a casar. Este es el deber que Dios le impone a todo esposo creyente. Y si andamos conforme a estos principios, la iglesia de Cristo será realmente el reflejo del cielo en medio de este mundo perverso, en medio de este mundo malo. Los esposos manifestarán ante esposos mundanos cómo es realmente que Dios estipuló el matrimonio.
Pero para eso, hermanos, hay que estar llenos del Espíritu Santo, que es lo que ha estado insistiendo Pablo antes de llegar a explicarle al esposo cuál es su rol y cuál es su deber. Así que, hermanos, la diligencia de la esposa y el esposo, han sido plasmados en palabras sencillas. Y Pablo conjuga, esto es recíproco. El esposo, cuando ama a la esposa, se irá sujetando cada vez más. Y cuando la esposa se sujeta cada vez más, recibirá un amor del esposo como Cristo amó a la iglesia. Ambos responsables, ambos revistiéndose de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando uno está vestido y otro no, se desluce. Uno parece vestido como andrajoso. Y eso, hermanos, no debería pasar en las relaciones diligentes del esposo cristiano y de la esposa cristiana. Oramos, hermanos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, por poder ver en la diligencia de los cristianos el rol de las esposas creyentes y el rol del esposo creyente. Ambos necesitan estar revestidos de la llenura del Espíritu Santo para poder llevar a cabo estos roles, que no solo se beneficia el hogar, sino que también la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando podemos reflejar la unión mística de Cristo y la desposada, la iglesia. Ayuda, Señor, a cada matrimonio a poder comprender sus roles, a poder santificar a las esposas, y las esposas, Señor, aprender a sujetarse y, como cierra Pablo, a respetar a sus maridos. Te lo pido en el nombre de Jesús.